En este video voy a abordar brevemente un poco el tema de principios de espectrometría de resonancia magnética nuclear. Esto pues para hacer un pequeño repaso del tema. Vamos a abordar de forma breve algunos tópicos que son parte esencial para comprender después algunas partes que vienen, como es la parte de la relajación spin-red, relajación spin-spin, la conversión con transformada de Fourier. Todos esos son temas que voy a, si es necesario, abordar en videos posteriores. En sí el fin de este video es informar o dar un breve repaso de los principios y fundamentos teóricos para el funcionamiento de la espectrometría de resonancia magnética nuclear. Por definición, la espectroscopía de resonancia magnética nuclear es una técnica analítica que se basa en la absorción y la emisión de energía por parte de un núcleo magnéticamente activo que va a cambiar su orientación al estar en un campo magnético. ¿De qué manera cambia su orientación? Bueno, pues es algo que vamos a abordar a continuación. En la figura que tenemos aquí, pues tenemos un ejemplo de un espectrograma de resonancia magnética nuclear. La utilización más común de esta técnica analítica es la determinación estructural y la concentración de moléculas orgánicas. Principalmente se utiliza para medir núcleos de los isótopos que se mencionan aquí en la diapositiva, que es hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19 y fósforo 32. Recordemos que los isótopos son núcleos atómicos de una especie atómica, pero que tienen o puede variar el número de neutrones en el núcleo. En el caso de la resonancia magnética nuclear, por características que vamos a explicar a continuación de los fenómenos que fundamentan esta técnica, solo se pueden analizar isótopos con número atómico impar, en su mayoría, principalmente. Una de las características, o mejor dicho, la característica principal que permite que esta técnica analítica sea utilizada con el fin de determinaciones estructurales y cuantitativas es el hecho o el fenómeno del spin atómico. Tenemos que ciertos núcleos atómicos tienen las propiedades de spin y momento magnético de manera similar a los electrones en los niveles de energía, y esto los hace actuar de manera semejante a un imán, ya que poseen un polo positivo, un polo negativo y un campo magnético al girar sobre sí mismos y poseer una carga eléctrica. La resonancia magnética nuclear se centra en el estudio de los protones. En este caso los protones tienen una carga positiva. Al girar sobre sí mismos, al girar sobre un eje de rotación, generan un campo magnético por inducción. Y este es el campo magnético que se va a ver afectado por la resonancia magnética, que más adelante vamos a mencionar. Tenemos aquí el ejemplo de una esfera sin giro. Tendría un momento magnético de 0, un spin de 0. Una esfera con giro tendría un spin de 1 medio, y un elipsoide con giro puede tener spines de valores enteros o de 1 medio, 3 medios, etc. Esto ya depende del protón o del átomo del núcleo que se esté analizando. El fundamento teórico para la resonancia magnética nuclear nos dice que al aplicar un campo magnético de alta intensidad a una muestra, se produce una división de los estados de energía del átomo. Recordemos que estos estados de energía son los niveles energéticos que están ocupando los electrones, esto dependiendo del estado en que se encuentre el átomo. Así podemos tener un átomo en estado excitado con los electrones ocupando niveles de energía superiores, o un átomo en estado basal con los electrones en un estado de menor energía. En este caso, la aplicación de un campo magnético de alta intensidad va a separar los niveles energéticos del átomo en dos estados asociados a diferentes niveles de energía. Tenemos por una parte el estado alfa, que es un estado de baja energía. Es el estado más estable que puede adquirir el núcleo en este fenómeno de resonancia magnética, y el núcleo se va a alinear de forma paralela al campo aplicado. Va a seguir la misma línea, siendo este el campo magnético. El núcleo tendría un spin de 1 medio en estado alfa y se alinearían los polos norte y sur de forma paralela. En cambio, en el estado beta es un estado de alta energía donde el núcleo se alinea de forma antiparalela o de forma contraria al campo magnético que nosotros estamos aplicando.
En este caso tenemos los polos invertidos y un spin de -1/2 en el estado beta. Esto lo veremos un poco más adelante a profundidad en la siguiente imagen. Estos son los diferentes, este es el eje de rotación de dos partículas. Este es el estado donde tenemos la alineación paralela, el estado 1 de energía, y aquí tenemos el estado 2, donde tenemos la alineación antiparalela, siendo este el vector de dirección del campo magnético. Vemos que este está girando en la misma dirección y este en dirección opuesta. En esta parte ya vemos un poco más a profundidad de lo que se trata, siendo este el campo magnético y esta la energía del átomo. Tenemos ordenadas y abscisas nuevamente. Tenemos aquí el spin de 1/2 y el spin de -1/2 y vemos cómo la división entre los estados de energía aumenta conforme aumenta la intensidad del campo magnético aplicado. La mayoría de los núcleos dentro de una muestra o dentro de cualquier estado de la materia se encuentran de forma natural en el estado alfa, ya que es el estado más estable, el de menor energía. Al aplicar energía en forma de radiofrecuencia, podremos inducir que estos núcleos que se encuentran en estado alfa pasen al estado beta mediante la introducción de energía. Nuevamente tenemos una gráfica explicativa que nos muestra aquí la división entre los estados de energía. A mayor división, mayor diferencia de energía hay entre los dos estados, y esto depende tanto de la energía en microelectronvolts como la intensidad del campo magnético. Ahora, los núcleos en estado beta tienen la característica de resonar con la frecuencia de radio que se está aplicando, debido a que tienen un movimiento de precesión o de rotación de órbita, por decirlo de algún modo, alrededor del campo magnético. Este movimiento de precesión tiene una frecuencia que es igual a la frecuencia de la energía de radiofrecuencia que utilizamos para inducir la transición de estado. Vamos a decirlo de una forma muy burda: si yo estoy usando una radiación de radiofrecuencia de, qué sé yo, 10 MHz, el movimiento de precesión o la órbita de precesión va a tener la misma frecuencia, que se llama frecuencia del árbol. Esto explicado un poco más en este diagrama. Tenemos aquí el eje de rotación del protón, de la partícula que gira, tenemos un ángulo, tenemos la dirección del campo aplicado y tenemos la órbita de precesión. Esto nos forma ¿qué? Un dipolo magnético. Conforme los núcleos regresan al estado alfa, porque lógicamente el estado beta es un estado inestable, tienen que regresar a una situación de estabilidad. Conforme estos núcleos regresan a la situación de estabilidad, van a emitir energía de radiofrecuencia, y esta energía de radiofrecuencia es la que nosotros vamos a detectar. Lógicamente, conforme más núcleos vuelvan al estado alfa, va a haber una disminución en la cantidad de energía de radiofrecuencia que se emite respecto al tiempo transcurrido. Este fenómeno se conoce como relajación. Respecto al tiempo, disminuye la intensidad, y tenemos aquí una onda característica sinusoidal que va disminuyendo respecto al tiempo, que es la longitud de onda, o la intensidad, mejor dicho, de la radiación de radiofrecuencia. Un espectro de resonancia magnética nuclear, que es la herramienta que nosotros utilizamos para el análisis cualitativo y cuantitativo, es el registro de la frecuencia y su intensidad a lo largo de un periodo de tiempo. Un poco lo que comentábamos anteriormente, a un campo magnético más intenso le corresponderá una energía de radiofrecuencia superior para inducir la resonancia y viceversa. Esto viene dado por la ecuación que nosotros vemos en pantalla, donde gamma nos representa el radio giromagnético, que es el radio de la órbita de precesión que nosotros tenemos aquí. Esto nos da pie a ver un poco la estructura básica, que después se verá un poco en el video correspondiente a instrumentación, siendo que deseen que haga el video. Un poco la estructura básica de lo que es un espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Tenemos un imán de alta potencia compuesto por dos polos, norte y sur, que tenemos aquí indicados, norte y sur. Lo que llamamos una chaqueta de enfriamiento, lógicamente porque la inducción de campos magnéticos provoca calor por movimiento de las partículas. Por este lado va a haber un emisor de ondas de radio que va a ir a inducir las ondas de radio a la muestra que está colocada en este tubo, que está situado entre el imán, en medio del imán, para que reciba el campo magnético.
La onda de radio que sale, la onda de radio que es consecuencia de la relajación, va a ser amplificada y detectada, y por medio de una serie de procesos que incluyen la transformación de esta información por medio de una transformada de Fourier, vamos ya a tener lo que es un espectro de resonancia magnética nuclear. Esto lo explicaré un poco más a profundidad. En sí, el fundamento teórico de resonancia magnética nuclear se puede resumir en los siguientes 6 puntos. Primeramente, la muestra se coloca en un tubo, se le aplica un campo magnético de alta intensidad, esto que nos lleva a la separación de los niveles energéticos. Se le expone o se le imprime un pulso de radiofrecuencia de alta energía que lleva la excitación al nivel de energía superior. La absorción de la energía de radiofrecuencia por parte del átomo nos lleva a la resonancia magnética del átomo, y posteriormente, por medio de la relajación, del proceso de relajación del átomo, tenemos la emisión de esa misma energía de radiofrecuencia en la misma longitud de onda, misma que será recolectada, y estos datos de la intensidad versus la frecuencia se transformarán a la intensidad respecto del tiempo y nos darán la transformada de Fourier. Mejor dicho, por medio de una transformada de Fourier nos darán el espectro de resonancia magnética nuclear. Dentro de los procesos de relajación tenemos dos procesos principales que pueden afectar la calidad del espectro, que nos pueden dar pie a parámetros importantes a considerar. El primero es la relajación spin-red. Nosotros tenemos que el conjunto de átomos que componen la muestra se conocen como red. Dentro de esta red, pues estamos conscientes, cada átomo tiene sus propios electrones, cada átomo se mueve de manera distinta, aleatoria, y esto genera numerosos campos magnéticos, por inducción, por interacción, etc. Esto principalmente a causa de la movilidad de las partículas en el medio, y esa movilidad pues depende directamente de la temperatura. Dentro de este fenómeno, tenemos la posibilidad de que alguno de estos campos magnéticos generados interaccione con los núcleos que nosotros estamos estudiando. ¿Esto qué va a hacer? Que se promuevan a un estado de energía superior, o puede simplemente aumentar la temperatura de la muestra y por lo tanto aumentar la generación de estos campos magnéticos. Estas interacciones afectan el tiempo de vida de los núcleos, ya que si tenemos varios núcleos que se promueven por este fenómeno a un estado de energía superior, el tiempo de vida de la emisión de radiación de radiofrecuencia pues disminuirá, ya que están siendo promovidos no por la radiación de radiofrecuencia o por el campo magnético que nosotros estamos aplicando, sino por aquel presente por este fenómeno en la muestra. En los medios de baja movilidad el tiempo de vida de los núcleos será más largo, ya que tenemos una mayor estabilidad. En los medios de alta movilidad, como líquidos o gases, pues tenemos muy bajos tiempos de vida. Este fenómeno, este proceso de relajación, es una disminución longitudinal exponencial de primer orden. El término disminución longitudinal se refiere a la forma en que esto se lleva a cabo en el plano tridimensional, cosa que no voy a mencionar aquí porque es un tema teórico más extenso, pero que si gustan pueden dejar el comentario ahí en la sección de comentarios y pues ya lo veremos en otro video. El segundo proceso de relajación es el proceso de relajación spin-spin, que se lleva a cabo cuando dos núcleos tienen la misma frecuencia de precesión, es decir, orbitan con la misma frecuencia al campo magnético, pero se encuentran en diferente estado magnético. En este caso, puede llevarse un intercambio de estados entre los dos núcleos, es decir, aquel que se encuentra en el estado alfa pasará al beta y viceversa. Esto lógicamente no nos afecta al número neto de núcleos en un estado o en otro, pero sí va a disminuir el tiempo de vida de un núcleo en particular por el fenómeno que les mencionaba antes. Están siendo promovidos por un fenómeno que es independiente de la radiación que yo estoy haciendo para inducir el cambio entre estados. Entonces van a comenzar antes, van a terminar antes. Hay una afectación ahí del tiempo de vida. Esto a que nos lleva a un ensanchamiento de las líneas del espectro, es una especie de ruido, por decirlo de algún modo, por ponerlo ahí. Uno de los métodos más utilizados, el más utilizado actualmente en contraste con la RMN de radiación continua, es el método de RMN de pulsos, que utiliza estallidos cortos e intensos de radiofrecuencia.
Estos pueden ser en la misma frecuencia o en diferentes frecuencias a fin de abarcar el rango de energías al que se pueden excitar los diferentes átomos, y esto nos permite disminuir el tiempo que va a tomar la acumulación del espectro completo de RMN, ya que las características estructurales de la molécula pueden hacer que cada núcleo en particular requiera de una longitud de onda distinta y por lo tanto de un tiempo distinto de análisis. Este método conlleva una disminución de las incertidumbres y consiste simplemente en que nosotros vamos a llevar al átomo de un estado inicial a un estado excitado. Sin embargo, una vez que se halla en un estado intermedio, vamos a llevar a cabo la emisión de estos pulsos que pueden llevarlo de nuevo a un estado excitado las veces que nosotros consideremos y que van a variar según la técnica analítica, para finalmente llegar de nuevo al estado final. Un fenómeno que es importante considerar es el decaimiento libre de inducción, que es la base por la cual nosotros podemos llevar a cabo la recolección de datos. El decaimiento libre de inducción es la disminución de la intensidad de radiofrecuencia respecto del tiempo, y esta señal contiene todas las señales del espectro, de la molécula. Los equipos de transformada de Fourier, que son los utilizados actualmente, convierten esta señal en un espectro de señales en función de su frecuencia, es decir, frecuencia contra intensidad en lugar de frecuencia respecto del tiempo. Esta figura nos lo ilustra muy bien. Tenemos la señal de decaimiento libre de inducción. En este caso es el estudio del isótopo de carbono 13 en el dioxano. Y en este caso la frecuencia de pulso coincide con la frecuencia de Larmor, es decir, estamos en resonancia. Y vemos que la gráfica en A, que es en el dominio del tiempo, intensidad de señal en el eje Y contra paso del tiempo en el eje X, y tenemos una gran irregularidad en las líneas a lo largo de 0.8 segundos. En cambio, una vez que se realiza, esto lo hace el equipo comúnmente, la transformada de Fourier de la función anterior, vemos que ya pasando al dominio de la frecuencia, es decir, intensidad respecto a frecuencia, tenemos una mayor limpieza y un pico definido. ¿Esto a qué nos ayuda? Bueno, a poder analizar de forma ya cuantitativa o de manera más exacta en el dominio de la frecuencia. Finalmente, ya casi para cerrar, faltan solo un par de temas más. Tenemos los tipos de espectros, que son básicamente dos. En primer lugar tenemos los espectros de líneas anchas o de baja resolución. Como su nombre lo indica, pues son espectros que tienen una baja resolución, tienen un ancho de línea muy grande y que se utilizan principalmente para determinaciones cuantitativas de isótopos o para estudiar el entorno físico de la especie química. Se utilizan campos magnéticos de baja intensidad para inducir la separación en los niveles de energía, y en este tipo de espectros los picos corresponden cada uno a una especie isotópica. Como se puede apreciar aquí, tenemos un pico para el hidrógeno 1, otro para el boro 11, el cobre 65, cuando en los espectros de alta resolución, que son los que se analizan más adelante, los equipos tienen la capacidad de resolver diferencias en la frecuencia de hasta 0.01 partes por millón. De este modo, tenemos varias resonancias para un isótopo en el mismo espectro, y esto es resultado del entorno químico, es decir, el entorno químico en el cual se halle el protón de estudio va a afectar las resonancias del protón. En el ejemplo A tenemos un espectrograma de baja resolución, donde tenemos un pico para el oxidrilo, otro para el etilo y otro para el metilo. Esto es teórico para el núcleo de hidrógeno aislado, en una sola molécula. El campo magnético contra la absorción de longitud de onda. En cambio, en un espectro de alta resolución podemos resolver varios picos en cada uno de estos. Esto es para la resonancia magnética nuclear del etanol. Finalmente tenemos el efecto de desplazamiento químico o efecto de blindaje químico, que es un efecto de los campos magnéticos inducidos por los electrones alrededor de los protones en estudio. Este campo tiene la característica de reducir la intensidad del campo externo, ya que el campo diamagnético producido por los electrones en circulación está circulando en dirección opuesta al campo que nosotros vamos a aplicar. Y por lo tanto,
y regresando a la relación que veíamos antes, a mayor intensidad del campo magnético, mayor frecuencia de radiofrecuencia necesaria para inducir la resonancia magnética. En una molécula que se encuentre blindada químicamente, vamos a tener una disminución de la energía necesaria para inducir el cambio de estado. Como consecuencia, cada núcleo va a emitir una radiofrecuencia de energía distinta de acuerdo a las moléculas que se hallen en su vecindad y será registrada en tiempos distintos del espectro. Esto es una herramienta sumamente importante para determinación estructural por medio de resonancia magnética nuclear. Nos permite prácticamente deducir la conformación de la molécula en la vecindad del núcleo en estudio. Estos desplazamientos químicos se encuentran normalmente en tablas. Y pues básicamente este sería el fin del video. Espero que sea de utilidad. En caso de que deseen que profundice en alguno de los temas, pueden hacerme llegar el comentario y de esa manera pues ya vemos la posibilidad de explicarlo en otro video. Mi nombre es Diego Pantoja, me pueden contactar en el canal de YouTube o en mi correo electrónico djpantoja.gtz@gmail.com. Espero que este video les sea de utilidad y pues hasta la próxima.